comprendemos que el tema del acuerdo de paz, el tema del acuerdo de paz sabemos que genera muchas sensibilidades, ¿no? Genera muchas pasiones, muchas emociones, genera demasiados debates también. Yo creo que como país, de hecho, creo que todas y todos nos encontramos a veces en discusiones acaloradas. Por ejemplo, en la Navidad creo que es el momento cumbre de esas discusiones cuando estamos con nuestras familias y de repente surge el tema de política y entonces ahí creo que la cena toma otro rumbo a veces en esas charlas. Entonces es importante como en el programa de hoy que les traemos con mucho esfuerzo, con mucho cariño, es poner como sobre la mesa esa atención a esta población particular y cuáles son los desafíos y los retos que se vienen presentando con la atención que desarrollamos a nivel nacional, sobre todo tanto en regiones, como vamos a ver en un rato, donde existen los espacios de reincorporación, pero también teniendo en cuenta que por fuera de esos espacios de reincorporación que yo creo que muchos hemos escuchado, existe toda una población firmante de paz que se encuentra muchas veces en nuestras atenciones y que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Y eso es algo también que ocurre por temas de seguridad a esta población. Entonces, ¿por qué? Pues porque como vemos en las noticias muchas veces se presentan situaciones de persecución, de estigmatización, o sea, es todo un mundo, digamos, un desafío grandísimo que tenemos como instituto para generar una atención particular a estas niñas y estos niños y a estas familias que se encuentran allí en este momento. Me alegra saludarlos. Yo sé que ahorita, digamos, hay pocas personas, no importa, no importa la cantidad, lo importante es la calidad del espacio. Bienvenidos, bienvenidas a saludar también por el chat. Voy a estarlos acompañando el día de hoy. Yo soy Leonardo Guzmán, hago parte del equipo de la Subdirección Técnica de Primera Infancia y CBF, la sede nacional. Y desde el año pasado he estado con otros compañeros y compañeras, hemos venido trabajando y acompañando lo que es ese proceso de reincorporación de muchas de esas familias. Entonces nos vamos a territorio, vamos a los espacios de reincorporación, hemos desarrollado algunos eventos también en Bogotá alrededor del acompañamiento y de las experiencias de esta población en el marco de los compromisos que tenemos como instituto, como sociedad, con el acuerdo de paz. Entonces, pues esa es como la bienvenida que quiero extenderles. Y antes quiero recordar pues algo que hemos venido hablando con el equipo. Como ustedes se dan cuenta, este espacio de filigranas de diversidad tiene a veces diferentes como formas de realizarse. Y hemos ido experimentando, creo que poco a poco, diferentes métodos. Lo hemos hecho en vivo, completamente. Así hicimos los primeros. Después hemos venido como incluyendo otras estrategias porque realmente lograrlo es un trabajo, digamos, de un equipo grande y que se materialice, pues requiere como de sincronizarnos muy bien, pero realmente todo lo hacemos con mucho afecto, con mucho cariño, le ponemos todo el empeño y eso que pues la mayoría no somos productores audiovisuales, pero tratamos como de que todo el producto de lo que hacemos, de las charlas que tenemos, de las discusiones, pues sean pertinentes para estas reflexiones que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, vamos a ir poco a poco. Vamos a comenzar primero voy a mandar nuestra cortinilla de nuestra sección conectándonos y ya les comento todo lo que vamos a ir también viendo poco a poco el día de hoy. Entonces, voy aquí a compartir nuestra pantalla. Un segundo, otra vez. De nuevo. Y vamos con nuestra sección conectándonos. Bueno, muy bien. Entonces, para nuestra sección conectándonos el día de hoy,
unas compañeras muy especiales de un espacio de reincorporación ubicado en el Patía, en el departamento del Cauca, nos hicieron unas imágenes y unos videos muy bonitos acerca de su espacio de reincorporación y sobre todo de los espacios de cuidado. Comenzando en ese sentido, es importante saber que generalmente en las atenciones que hacemos de primera infancia tenemos diferentes formas de nombrar estas unidades, es decir, estas unidades de atención. A veces les llamamos UCAs, a veces les llamamos CDIs, a veces les llamamos hogares, pero es importante que sepamos que en los espacios de reincorporación, en los que vamos a hablar el día de hoy, las unidades de atención se llaman espacios de cuidado. Ese es el nombre que se designó para estas unidades. Aquí estamos viendo justamente el espacio, digamos, de cuidado que ocurre en este espacio de reincorporación del Patía. Y entonces yo creo que una de las inquietudes que nos encontramos a veces en territorio, que muchas personas, supervisión, por ejemplo, el talento humano, bueno, el talento humano menos, pero los equipos de supervisión de las regionales y los centros zonales muchas veces no van o no han ido a ningún espacio de reincorporación que está presente en su territorio. Muchas veces se presentan algunos miedos, muchas veces hay algunas reservas, a veces por la distancia, a veces por temas de orden público. Hay algunas como dificultades para poder desplazarse territorialmente a esos espacios, sumado a que a veces cuando vamos a esos espacios tampoco podemos, tenemos la opción de filmar o como de tomar fotos de manera, hay que preguntar, digamos, pero nos cuesta mucho más trabajo a veces, incluso como desde el instituto, hacer este tipo de proyecciones. Entonces acá lo que hicimos en este caso. Buenas tardes. Ya les doy el video. Lo que hicimos en este caso fue pedirles a las compañeras del espacio de reincorporación del Patía que nos grabaran un video desde su quehacer diario, ¿sí? Que pudiéramos verlo por ellas mismas, de pronto más desprevenidas, no con alguien externo grabándolas, y las compañeras muy amablemente nos enviaron este video repito, desde el departamento del Cauca, desde el espacio de reincorporación ubicado en el municipio de Patía, y les quedó muy bello. Voy a compartírselos para que veamos qué es lo que ellas tienen para decir. Soy Daisy Fernanda Ángulo Estupiñán, madre comunitaria del Centro de Cuidado Bienvenidos, del ETCR Aldemar Galán. Llevo 2 años trabajando en este centro de cuidado con niños, hijos de firmantes de paz. Bueno, nuestra visión a futuro, como lo dice, es mejorar la infraestructura de nuestro centro de cuidado para garantizar un buen funcionamiento y el buen cuidado de los niños, ya que se ha venido manejando de la mano con las madres de los niños y con los de aquí de la comunidad. Bueno, en conclusión, nuestro centro de cuidado, que es respaldado por el ICBF, para nosotros es muy importante garantizar una buena alimentación dentro del centro de cuidado, con un fin que el niño no se le vulnere algunos derechos, que tengan libertad a libre expresión, que los niños acá tengan un lineamiento para cuando ellos salgan para la escuela o para el grado 0, tengan como ideas y para continuar ese proceso de aprendizaje. También este centro de cuidado le brinda y estamos pendientes de que los niños tengan un buen crecimiento y desarrollo, tengan actividades pedagógicas, tengan concursos también a veces de danza. También tenemos aquí dentro de la unidad del centro de cuidado una huerta casera, de la cual se ha dado papaya, se ha dado sandía, tomate, cimarrón. Mi nombre es María Ángela Angulo, estudiante de enfermería de aquí del espacio territorial de Magalán.
venimos manejando todo lo que viene con el desarrollo de los niños, lo que es crecimiento y desarrollo, que ellos llevan un buen crecimiento, un buen desarrollo, vacunas, que estén las vacunas al día. También estamos al pendiente de muchos pacientes que tienen enfermedades de base como son hipertensión, diabetes, estamos pendientes de los medicamentos, cómo deben tomárselo, estamos pendientes del manejo que se debe llevar día a día. Estamos pendientes con todas las personas de aquí de TCR y también están vinculados las personas de las veredas aledañas. Estamos con una jornada médica que cuenta de psicología, ontología, médico general. Esto beneficia a los firmantes de paz, a los hijos, a las veredas aledañas con una buena participación. Buenas tardes, mi nombre es Angélica Mejía, esposa y un firmante de paz, vivo en el ETCR Aldemar Galán del Estrecho Patía, hago parte del Comité de Género y Diversidad de la Cooperativa Hacienda Paz. Desde el Comité de Género y Diversidad venimos apostándole a varias líneas como son la educación, discapacidad, salud, vivienda y el centro de cuidado con los niños y hijos de firmantes. También venimos trabajando con los jóvenes y niños de nuestras comunidades aledañas. Nosotros venimos trabajando con un grupo de compañeras apostándole a la formación de mujeres, a los liderazgos. Desde el Comité de Género de la Cooperativa Hacienda Paz venimos también trabajando el tema de discapacidades, el tema de primera infancia, el tema de jóvenes y niños de las comunidades, población diversa, estigmatización. También trabajamos el tema de formación de lideresas, escuelas feministas. Este año venimos tocando también a la construcción de una cancha, un polideportivo. Tenemos también simplemente el puesto de salud para los firmantes de las comunidades aledañas, el centro de cuidado con los jóvenes y adolescentes y población diversa. Venimos trabajando varios temas como son arte, cultura y deporte. Buenas tardes, mi nombre es Yairis Ramos, esposa de un firmante de paz y hago parte del Comité de Género y Diversidad de la Cooperativa Hacienda Paz. Con estas iniciativas logramos buscar una cultura de paz, donde el respeto y la tolerancia son los valores fundamentales para una construcción de paz. Con el centro de cuidado muchas mamitas se pueden beneficiar porque unas mamitas salen a estudiar, otras mamitas salen a trabajar, muchas también salen también a capacitarse en el tema político, en el tema de género. Gracias al centro de cuidado es muy importante, es un apoyo para nosotras las mamás porque a través de eso nosotras nos ayudamos mucho. Gracias al centro de cuidado, nuestros niños están seguros porque no se les vulneran los derechos de ellos. Bueno, volviendo acá entonces a nuestra charla que estamos teniendo el día de hoy. No sé ustedes, pero cuando las compañeras del talento humano nos expresan que estaban dando papaya, por un momento me asusté, entendí otra cosa, pero literalmente están dando papaya. Si se dan cuenta, en esta experiencia hay algo muy interesante para mencionar y es que en muchos espacios de reincorporación en la actualidad, las familias que la integran han cambiado. Por ejemplo, cuando inició el proceso de paz hace 9 años, pues inició con población exclusivamente firmante. Pero con el tiempo ha habido mucho movimiento de población alrededor de los espacios de reincorporación, tanto así que hoy en día, de hecho, tenemos la oportunidad de atender diferentes personas, tanto que hacen parte del proceso de las familias que están dentro del espacio de reincorporación, así como familias que están por fuera del espacio de reincorporación. Y esos son acuerdos que realiza por medio de la concertación, los equipos de los centros zonales y de las regionales en términos de la comunidad que se encuentra allí alrededor. Entonces, de tal manera, comienza a ver como ese ejercicio también de reconciliación en donde hay una atención de firmantes, de familias en proceso de reincorporación y otras familias que no hacen parte de ese proceso, pero que viven allí cerca y no tienen ningún problema en llevar a sus niñas y a sus niños a estos espacios de cuidado. Entonces comenzamos aquí a desmontar como esos imaginarios acerca de que los espacios de reincorporación en territorio son lugares inaccesibles, son lugares peligrosos, son lugares donde da miedo entrar, porque si nos damos cuenta hay toda una conexión también comunitaria y una relación comunitaria allí en este proceso. Bueno, ahora dentro de este mismo ejercicio de conectándonos, quiero compartirles. Hace un rato estuvimos con
una compañera que nos está acompañando en esta travesía, que es nuestro enlace de asistencia técnica de la Regional Nariño. Entonces, ella nos estuvo realizando como unas preguntas. Quiero compartirles en este momento este espacio de diálogo que tuvimos para que vean cómo también desde el Departamento del Nariño se aborda este tema. Nuestras queridas colaboradoras, colaboradores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, hoy nos encontramos en un lugar muy especial. Estamos transmitiendo el día de hoy desde el Centro Zonal Tumaco, en el Departamento del Nariño. Vinimos a hacer justamente unas visitas alrededor de nuestro tema de paz y reconciliación. Pero antes de contarles un poco más sobre nuestro programa, voy a pedirle un favor aquí a una invitada que tenemos para que se presente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Calvache. Bueno, Ingrid, ¿de dónde vienes? De la ciudad de Pasto. ¿Y qué haces en Pasto? En Pasto apoyamos el grupo de asistencia técnica en el área misional de primera infancia, pues en el ejercicio como tal del fortalecimiento pues a entidades administradoras del servicio, a talento humano y entes territoriales pues que también requieran la asistencia técnica en esa área misional que les menciono. Justamente una de las visitas que vamos a hacer el día de mañana es a un espacio de reincorporación conocido como La Variante, tiene un nombre propio, y vamos a estar desplazándonos mañana con Ingrid, con una compañera también aquí de primera infancia que nos está ayudando a grabar, y vamos a visitar este espacio de cuidado. Pero entonces, Ingrid, quiero preguntarte desde la perspectiva del trabajo que tú haces, ¿cómo le aportas a la paz? Bueno, en el marco pues de toda su comprensión así en su magnitud de lo que refiere a la paz, nosotros desde la asistencia técnica promovemos precisamente el poder trabajar no solamente con los niños y las niñas y las mujeres gestantes, sino también con esos actores también principales y en el cuidado y crianza de nuestros niños y niñas. Entonces, en el marco, por ejemplo, de un proceso de caracterización, en el marco de la propuesta de implementar un proyecto pedagógico, entonces siempre está de por medio precisamente la promoción de la paz, a partir de esas interacciones que se cimentan y que se construyen también en el hogar y de ahí en adelante pues también en las distintas unidades, en este caso unidades comunitarias de atención, sí, en los diferentes servicios de primera infancia. Entonces nosotros promovemos también a través del talento humano pues que esa paz se siga cimentando y se siga fortaleciendo también en la interacción pues de los niños y niñas en estas unidades también de atención. Bueno, ahora háblanos un poquito de Tumaco. ¿Cómo ves a Tumaco, el Centro Zonal, también como en ese trabajo que se hace por la paz desde la región? Es un reto realmente, sí, teniendo en cuenta pues que tenemos también un contexto en donde ha sido azotado sí, por el conflicto armado y otras problemáticas pues también aunadas con esta situación. Sin embargo, siento yo que es un trabajo de todos, sí, como ICBF, desde la regional, desde el Centro Zonal y desde todos los roles que asumimos pues este compromiso precisamente con estos participantes, y es en esa construcción colectiva también de poder entender si esas particularidades que también surgen al interior de los territorios, y entonces también creo que ese es un ejercicio muy muy beneficioso para todos, el hecho de poder entender que cada unidad, que cada familia, que cada niño son distintos y a través de eso pues también nosotros poder trabajar mancomunadamente. Bueno, y lo último es, ¿tú ya has venido a Tumaco? Sí. Bueno, ¿qué le recomendarías a alguien que nunca ha venido a Tumaco? Pero como muchas de las personas que de pronto están conectadas en este momento, a nuestras queridas colaboradoras. Bueno, ahí se nos cortó un poquito, pero la recomendación que nos hacía en ese momento Ingrid, en este momento de la entrevista, era que probáramos la comida de mar y que probáramos un fruto también particular que se llama el naidí, que es una especie de agraz rojito con el cual también a veces las comunidades del Pacífico hacen bebidas como biches, con mezcla de biche y fruto, como unas especies de, estas bebidas como el arrechón, entre otros que se producen en esta región. Eso era como el recomendado que nos estaba compartiendo nuestra compañera Ingrid de la regional Nariño. A continuación, entonces, en nuestra segunda parte, tuvimos la oportunidad de tener un diálogo con dos personas muy especiales. Una de ellas se llama Angélica Álvarez, que nos ha acompañado en todo este camino desde el Consejo Nacional de Reincorporación, Componente Comunes, es decir, como desde este lado del Acuerdo de Paz que crea
digamos, como un partido político para los firmantes de paz, en este caso los que se firmaron el acuerdo, y en comunes y en el trabajo que ha venido haciendo, digamos, internamente, todo el proceso de reincorporación han generado una red de enlaces y de personas dedicadas exclusivamente a los temas de cuidado. Y los temas de cuidado no solamente de familia, sino también específicamente desde la primera infancia. Y asimismo tuvimos la oportunidad de dialogar con una compañera de Angélica, que se llama Sandra, que hacen parte de una red de mujeres que se llama CONAMU, y en este ejercicio de CONAMU tuvimos una charla muy interesante que queremos compartir con ustedes porque allí se dan como unos elementos claves sobre lo que está pasando alrededor del proceso de reincorporación, que a veces nos preguntamos como, bueno, ¿y esta gente qué, no? ¿Dónde está? ¿Por qué no está o sea, cómo se ubica? ¿Qué ha pasado? Tenemos muchas percepciones a veces de que el proceso de reincorporación no funcionó, de que las personas que hicieron parte de este acuerdo están de nuevo delinquiendo en algún lugar, y todo eso son mitos que de alguna manera abordamos en esta charla que tuvimos en este espacio de diálogo. Eso ocurrió el día de ayer, como ustedes se dan cuenta, pues aquí jugamos mucho con el tiempo, entonces queremos compartirles este fragmento del diálogo que tuvimos con ellas para que podamos ilustrarnos acerca de lo que pasa alrededor de este proceso de estas familias y de esta comunidad. Entonces, aquí vamos con nuestra charla con la Angélica y con Sandra, que nos acompañaron en este espacio. Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde del día de hoy tenemos dos invitadas muy especiales eh, que ya se van a presentar. Ellas nos van a estar compartiendo acerca de su trabajo, de su experiencia, de su cercanía con este mundo de la paz y la reincorporación y de todo el proceso que llevan esas familias en el día a día desde que se firmó el acuerdo de paz. Entonces, voy a darle la palabra para que se presenten. Entonces, Angélica, por favor, preséntate. Estamos en vivo en este momento para todas las personas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan y nos ven el día de hoy. Mi nombre es Angélica Álvarez. Yo soy apoyo técnico en el Consejo Nacional de Reincorporación Componente Comunes. Soy apoyo técnico de los temas del cuidado en el proceso de reincorporación. Gracias. Bien. Muchas gracias. Y tenemos una segunda invitada que se llama Sandra. Sandra, por favor, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes. Pues mi nombre real es Sandra Carolina, pero el nombre que heredé de mi tiempo en la insurgencia es Isabela San Roque, entonces, pues cualquiera de los dos nombres está bien. Soy firmante del Acuerdo de Paz y actualmente estoy en la Coordinadora Nacional de Mujeres y bueno, siempre como en un trabajo muy cercano con CNR Comunes. Bueno, entonces vamos a ir como hablando con micrófono abierto, y entonces también libres de abrir e intervenir en el momento en que lo sientan pertinente. Entonces queremos, yo creo, todas las personas que estamos conectadas en este momento, conocer de cuál es el trabajo que ustedes desarrollan actualmente, ¿no? En el marco del proceso de paz. ¿Cómo están? ¿Qué actividades realizan? Conozcámoslas un poco primero. Entonces, Angélica, por favor. Bueno, en este proceso yo ingresé hace aproximadamente ya 1 año y medio. Soy apoyo técnico en los espacios territoriales en el ejercicio de reincorporación. En este proceso me dedico a recoger y acompañar a los firmantes y las firmantes del acuerdo de paz en todo lo que tiene que ver con el proceso del cuidado, entendido el cuidado como necesidad y el cuidado como derecho, orientado a los niños y a las niñas, orientado a ese cuidado colectivo, al ejercicio del autocuidado y al cuidado en sí como un proceso de garantía de derechos y de dignidad en los territorios. Entonces, en este ejercicio hemos venido impulsando el acompañamiento interinstitucional,
promoviendo espacios de articulación para superar barreras que están orientadas a los procesos de desigualdad y a la sobrecarga en el ejercicio del cuidado en las mujeres. Fundamentalmente le apostamos a un proceso político en el que el cuidado pues, sea un ejercicio orientador en la transformación cultural, la resignificación de la masculinidad, en la transformación del patriarcado por un ejercicio más equilibrado en los territorios y bueno, el ejercicio es fundamentalmente liderado por las mujeres que hacen parte de este proceso y vamos en ese camino, Genial. construyendo paz. Ay, perdón. Sandra, tú también nos hablaste ahorita algo acerca del cuidado. Creo que también estás vinculada con un proyecto, una red de cuidado de mujeres. Cuéntanos también de tu experiencia. Bueno, pues la historia va más o menos a lo que data más bien del 2017, cuando empezamos a salir en las zonas veredales en ese momento, a hacer pedagogía de paz, y empezaron a nacer también los y las bebés de las familias firmantes, del colectivo de firmantes, porque somos una comunidad. Y bueno, desde allí nosotros empezamos también a vincularnos como organizaciones en el movimiento social de mujeres, y se constituyó lo que se llama la CONAMU, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres. La menciono porque allí estamos mujeres firmantes y mujeres de otros sectores, entre ellos mujeres cuidadoras, y dentro de nuestra visión de lo que debe ser el proceso pues, de mujeres, que para el caso nuestro es feminista. No estamos solamente firmantes, lo reitero, porque pues allá hay otras expresiones organizativas, y entonces nos pensamos también el cuidado desde la economía del cuidado, desde también reconocer nuestros saberes y nuestros aportes de una manera alternativa, y eso lo hemos venido trabajando. De hecho, tuvimos un encuentro el año pasado en, que ahí nos apoyó Angélica en esa metodología. Bueno, hemos tenido distintos espacios para hacer unos aportes. Sacamos una cartilla también sobre el tema del cuidado, y hemos estado ahí como haciendo también unas construcciones teóricas y metodológicas. La organización GIZ nos apoyó también una consultoría, y ahora mismo también estamos trabajando la posibilidad de una segunda consultoría. Bueno, yo trabajo especialmente en el fortalecimiento de la CONAMU, con un apoyo que nos ha brindado ONU Mujeres, y la idea es poder eso, impulsar como todas esas apuestas del cuidado desde otro enfoque. Bueno, ahora que las dos introducen el tema entonces sobre cuidado, me gustaría preguntar, ¿por qué el cuidado? ¿Por qué consideran que es un tema transversal, fundamental, un pilar dentro de ese trabajo que ustedes desarrollan conjuntamente? Me llama mucho la atención, ¿no? Como esa fuerza en este concepto tan grande. No sé quién quiera participar, Angélica, o si quieres tomar la palabra, y le pasamos la palabra a Sandra. Bueno, el cuidado viene de un ejercicio que parte de lo que es el equilibrio, ¿cierto?, en los roles de género. Y esto viene de unas experiencias desde la insurgencia. En este ejercicio, en el anhelo del proceso de reincorporación, de retomar todo ese aprendizaje, todos esos saberes, se empieza a materializar una conceptualización y la importancia de retomar el cuidado como también una apuesta del proceso de paz. Y entonces el cuidado en este proceso es concebido como una práctica humana que permite vivir desde diferentes contextos y realidades. Y no solamente es un asunto de mujeres, sino que viene desde una percepción colectiva de lo que es cuidarnos y autocuidarnos. Cómo se construye ese co-cuidarnos. Y se expresa en los seres vivos, pero también esto involucra a esos seres vivos como también la naturaleza, y eso también viene como una apuesta también desde la insurgencia en cuidar y en que la naturaleza pues también hace parte de nosotros, y esto es inspirado también en los principios del buen vivir. Entonces, en este proceso, cuando ya de eso nos hablaba Isa, ¿no?, que ya viene
las mujeres empiezan pues a tener sus hijos, a construir familia, ¿cierto? Entonces, cómo en este saber colectivo se empieza a concebir un ejercicio de crianza comunitaria y cómo también Ujú. se empiezan a buscar nuevas formas libertarias de que el cuidado también es un proceso transversal en esa concepción de territorio, en esa concepción de construir comunidad y cómo le apostamos pues a ese ejercicio desde unas sociedades cuidadoras. Todo lo que se ha hecho desde el proceso de paz es fundamentalmente una apuesta política por el ejercicio de reincorporación comunitario. Y eso también tiene que ver con el liderazgo que han tenido las mujeres por una apuesta a la reconciliación, por una apuesta también a que el feminismo genere un proceso protagónico dentro de este proceso y en la sostenibilidad de la vida, ¿cierto? Y cómo eso se va reconociendo y porque tiene un valor dentro del ejercicio económico y también tiene un valor dentro del mercado. Entonces, es importante incorporarlo dentro de la apuesta política porque los cuidados tienen que llevarnos a redistribuir roles, pero también a una transformación cultural, ¿sí? En el que no solamente siga siendo una carga, pues, de las mujeres y se siga, pues, teniendo solamente un concepto de género alrededor del tema del cuidado. Ujú. Genial. ¿Tú qué piensas, Sandra, sobre esto? No, yo quisiera agregarle, porque creo que Angie ha mencionado varios elementos, pues que efectivamente cuando empezamos a pensarnos en el cuidado, que estamos como súper conectadas en que no es, el cuidado no es solamente una visión o es una práctica, teoría que va a reconocer solamente a las mujeres, sino que para el caso de quienes estuvimos en filas, pues era una práctica que ni siquiera le llamábamos cuidado, como no hablábamos de feminismo, sino que era una práctica. Pero nosotros ahora revisando la teoría, un poco conversando con gente que sabe el tema, o hace unos 8 años después de que se firmó el acuerdo de paz, nos dimos cuenta que efectivamente nosotros sí teníamos unas prácticas de cuidado colectivo, que se daban en el medio de la guerra, o sea, que era proteger la vida de la otra persona, del camarada, decíamos nosotros, del compañero, desde la medicina que se practicaba en la insurgencia, desde las prácticas ambientales, pero también había un autocuidado. O sea, yo creo que si había un escenario de higiene personal exhaustivo era en la guerrilla. O sea, estoy convencida de ello. Claro, ahora uno sale y tiene otras herramientas. Lo menciono acá con mucho énfasis porque también el imaginario de la guerrilla en términos prácticos es de personas sucias que están en el monte, hombres barbados, que no se cuidan, y resulta que es todo lo contrario. La mayoría de personas que vienen de la guerrilla, hombres y mujeres, pues tienen un cuidado, y no estoy hablando de lo estético, sino de la higiene. Y entonces creo que eso hace parte también de los saberes que venían previamente, pero también estaba como el pensarnos, luego ya viene la firma del acuerdo, y con esto lo que hemos mencionado, que es el tema de la primera infancia, y pensarnos una crianza pues colectiva, comunitaria. Entonces recuerdo, por ejemplo, que cuando empezamos a hablar de ese tema del baby boom, como lo bautizaron los medios, nosotros creamos una cosa, una campaña que se llamó Criando la Paz, porque empezaron a llegar los niños a las zonas. Yo estaba en Iconoso, y en todas las zonas pues empezaron a llegar, y empezamos a pensarnos cómo recogemos elementos, ¿no? O sea, cómo esta sociedad también va a recibir a los hijos de quienes estuvimos en armas, pero ahora pues estamos convencidos de que el acuerdo de paz es el camino. Y allí empezaron a llegar cosas. Eso fue como una esfera de cómo nos pensamos el cuidado inicialmente, pero también empezaron a surgir proyectos ambientales en torno al turismo, en torno al cuidado del territorio, la construcción de las huertas en las zonas, la medicina alternativa, medicina, ¿cómo se llama? No sé cuál es la palabra, natural. Entonces, por allá Ujú. en Antioquia fueron las mujeres las que se pensaron un botiquín con un montón de elementos naturales, y dijeron, vea, nosotros tenemos un saber, porque en la guerrilla llegaban medicinas, de las medicinas, de las drogas, bueno, de las farmacéuticas, pero nosotros también nos curábamos los cólicos de esta manera, y está ahí toda la sabiduría, incluso ancestral, y en Agua Bonita incluso productos cosméticos también en torno al cuidado con las hierbas. Por allá en Arauca,
las mujeres, y bueno, allá hay una cooperativa mixta, pero las mujeres tienen un énfasis en la cosmética desde el Sacha Inchi. O sea, cosas muy chéveres que tienen que ver con el cuidado y que no necesariamente son de las mujeres y de la crianza. Y por último, pues me parece que el tema también de pensarnos desde el arte, otras formas como de culturalmente irrumpir en otros escenarios del cuidado, ¿no? Hay un festival que se hace en Caquetá que se llama, em, bueno, Caquetá se pinta de colores o La Montañita se pinta de colores o Agonito se pinta de colores. Es así como a nivel local, municipal y departamental. Y tiene que ver con darle otra estética a los lugares con murales de paz y de reconciliación. Eso también es una manera de cuidar, así como lo que mencionaba Angélica en algún punto, que es como el tema de los roles. Nosotros desde la insurgencia teníamos los roles compartidos. No, hay que decir, no podemos tampoco decir que todo ha funcionado a la perfección y de pronto algunas compañeras no han vuelto a los roles tradicionales y compañeros han retornado a ser los proveedores y ya. Claro. Pero yo creo que la mayoría de familias opera el trabajo compartido, entonces es herencia también de toda esta tradición. Creo que en esa misma idea es lo que nos compartes. Me pregunto si todas esas experiencias de cuidado en esas tantas caras, tantas dimensiones, las han podido documentar así como las estás contando. Si de pronto en todos esos años que llevan en el proceso de reincorporación han logrado, digamos, como sistematizarlo de alguna manera y a la vez, como tú ya nos mencionaste algunos ejemplos, ¿no? Desde la medicina, pero me gustaría de pronto si pudiéramos contarnos como otros ejemplos. Tú mencionaste ejemplos acerca de cuidado del otro, acerca del autocuidado, y yo creo que de pronto ahí las personas, incluyéndome, quedamos como curiosas con saber como, bueno, qué prácticas de pronto de las que desarrollaban en cierto momento cuando estaban activos como en el grupo y que traen ahora, las resignifican y las transforman y las traen ahora a esta segunda etapa y cómo se siguen ahí moviendo. Sí, ahí está fresquito un documento que hicimos con el apoyo de GIZ, que también lo tradujeron creo que a inglés y alemán, y la idea es poder lanzarlo ahora en junio, julio, hacer un lanzamiento virtual, creo, pero estuvimos allí mujeres firmantes de la CONAMO, y allí, a través de unas entrevistas que esperamos ahora en esta segunda fase ampliar con otras historias de vida, contamos justamente eso. En este documento que desafortunadamente pues no pudimos como recoger voces en concreto de mujeres de todo el país, pero hay allí experiencias del Caquetá, del Tolima, del Meta. Entonces, pues bueno, esperamos que este documento poder invitarles y seguramente va a ser algo público y se va a poder presentar el documento. Bueno, pues genial. Eh, Ahora después de 9 años desde que se firmó el acuerdo de paz, ¿no? Ya casi 9 años si no estoy mal. ¿Cómo ven ustedes el proceso de reincorporación? ¿Cómo lo han vivido de pronto en perspectiva o ahora, por ejemplo, ya que están, el caso de Angélica que ha estado vinculada mucho más de cerca desde hace 1 año y medio, digamos, desde otro lugar más institucional y demás? ¿Cómo han visto ustedes el proceso a la fecha? Si quieres, Angélica, dale. Bueno, yo creo que es importante hacer un énfasis en que la firma del acuerdo de paz significó un hito histórico en el país y que pues esto fue la apertura a una puerta de oportunidades. Construir la paz es un proceso complejo y es un proceso complejo en el ejercicio de la reincorporación porque nos enfrentamos a desafíos a diarios y entre ellos está pues el cuidado de la vida. El cuidado de la vida sigue siendo un talón de Aquiles de todo este proceso, sigue siendo algo que nos duele en el día a día en todo este ejercicio, porque pues actualmente nosotros en este proceso a diario estamos perdiendo vidas. Y estas pérdidas pues se deben a temas de estigmatización, se deben también a ese rechazo también de algunas comunidades al proceso. Tiene que ver también con toda la violencia que todavía pues se respira en el país y que no nos permite pues que la paz sea una materialización conjunta y colectiva. Entonces, es una apuesta compleja,
todavía tenemos muchísimos desafíos en el proceso de reincorporación, que también tiene que ver con la tierra, que pues ese es un eje principal también del acuerdo de paz. Eh, la tierra todavía no es un tema que se ha solucionado, la vivienda, los proyectos productivos. Entonces, también hemos venido aprendiendo durante todo este proceso, al ser un proceso nuevo, a ser un proceso que también nos desafía con nuevas realidades del país. Estamos actualmente en una coyuntura política importante en la cual se han abierto también otras oportunidades, pero que todavía nos falta muchísimo para avanzar. En este ejercicio también hay algo importante y es que, pues, no hay paz sin igualdad y autonomía económica de las mujeres. Y eso también ha sido un factor relevante dentro de todo el proceso de reincorporación. Aquí las mujeres son un pilar fundamental en el impulso del acuerdo, en el seguimiento y también en la construcción de paz en el territorio. Avanzamos mucho desde la gestión comunitaria porque efectivamente son unos líderes naturales. Entonces, al ser este proceso de liderazgo natural, pues hay muchos ejercicios que se van desde la gestión territorial, desde esa gestión comunitaria y se han levantado pues los espacios territoriales también por esos procesos comunitarios que todos estos firmantes pues que le siguen apostando a la paz vienen construyendo y desarrollando en los territorios. Genial. ¿Tú cómo la ves, Sandra? En ese mismo sentido, la misma pregunta. ¿Cómo has visto el proceso después de 9 años? ¿Cuáles han sido como esos retos y también, como menciona Angélica, esos grandes avances que yo creo que podamos recoger también? Sí, yo le agregaría lo que dice Angélica, pues que efectivamente sí han sido muchos retos, principalmente en el plano de la seguridad. O sea, si me lo preguntan, yo creo que la firma del acuerdo en esa ventana de oportunidad que representó para el país, también representó una ventana de ilusiones para quienes firmamos el acuerdo de paz. Incluso siendo personas muy realistas, objetivas en nuestra lectura, pues de la realidad, siento que salimos con muchas ilusiones. Incluso quizás ese es uno de los vacíos que tiene la reincorporación, que no hubo un acompañamiento psicológico para lo que era dar ese paso de ser, digamos, una persona que está en una organización política, con una visión política, pero que a su vez es una organización militar y bueno, luego que su vida se transforme y llegar a una sociedad donde hay una cantidad de prejuicios, hay mucho odio. Cuando nosotros salimos sentíamos que había odio, sobre todo en algunas regiones. Entonces, ese paso nos dejó un poco frustrados porque además, si lo recordamos, pues fue inicialmente el presidente Santos quien estuvo y con quien se firmó el acuerdo, pero luego llega un gobierno de derecha pues, que no cumple, o sea, donde los presupuestos para todo esto pues se van yendo en otras cosas y los temas de seguridad pues se complican y eso genera pues una realidad muy desafiante porque varias de estas zonas pues se diluyen, aparecen nuevos espacios territoriales, nuevos NAR. Entonces creo que se va dispersando la reincorporación que inicialmente era colectiva y uno de los elementos que quizás no mencionó por ahí Angie, pero sería interesante que lo conocieran y es que nuestra apuesta era la economía social y solidaria. O sea, nosotros salimos aquí con proyectos productivos, a pensarnos procesos cooperativistas, sociales, pero fue salir a competir en un mercado que es terrible, que es desafiante, sin un acompañamiento idóneo en la comercialización. Y eso pues ha sido muy difícil porque muchos, o por no decir la mayoría de proyectos han fracasado y apenas está como reactivando todo esto, además la pandemia, bueno, una cantidad de cosas. Eso ha sido como uno de los desafíos y en ese mar de dificultades pues también aparecen otros actores armados donde ese vacío de cumplimiento pues lo aprovechan y navegando en la desilusión pues también hay un sector muy pequeño que retorna a las armas y quienes nos quedamos aquí nos quedamos enfrentando
la estigmatización, porque entonces como que lo que se piensa es, no, pues toda esta gente está en armas aún y están aquí, es como haciendo un doble trabajo, pero no es así. Entonces ha sido casi 9 años de convencer a la sociedad colombiana de que nuestra apuesta es por la paz y principalmente para quienes estamos en los procesos pues de las mujeres, es también reconocer nuestros liderazgos, es entrar también en un mundo de otras prácticas y otras experiencias, pero creo que ahí estamos, la mayoría de gente estudiando, trabajando, construyendo políticas públicas. Bueno, en todo nos hemos movido y de todas maneras ha sido un despertar para la sociedad, ¿no? Pues que hayamos ha llegado un montón de personas y que ahora quizás algunos se molesten por tenernos de vecinos quienes viven en las ciudades o en las veredas, pues también haya todavía reacciones, pero yo creo que se han sumado más personas a trabajar incluso con nosotros y a reconocer pues el potencial que hay en la experiencia. Bueno, yo quiero volver hacia un concepto que mencionaron hace un rato de la crianza comunitaria, pero antes de volver a ese concepto, quiero pasar por un tema espinoso y creo que ustedes lo han tocado tangencialmente y es el tema de los hombres. Pensando en los hombres, sobre todo cuando han experimentado un contexto de violencia y de guerra y de conflicto, donde hay una militarización de los cuerpos, no solamente de los hombres, sino por supuesto también de las mujeres y en unas dinámicas que en algunas veces requiere como del desarrollo, llamémosle habilidades justamente para adaptarse a muchos contextos. Desde el esfuerzo físico, desde el estrés emocional, desde la supervivencia, como mencionaban ahorita, que es como a veces la vida es lo más importante, pero, ¿cuál ha sido como el papel de los hombres en esta propuesta también del cuidado? Yo sé que tradicionalmente, digamos, ha sido como casi mal o bien, de manera a veces desagradecida el trabajo de las mujeres, como en generar toda esta pedagogía alrededor del género, del cuidado, porque los hombres van como de carrito, ¿no? Como ahí como van siendo llevados y a veces requieren orientación, acompañamiento, y las mujeres se han encargado como de este proceso de reflexión y de construcción de todas digamos, como estas reflexiones alrededor de las cargas del género, entre otras. Pero entonces quisiera como preguntar eso, ¿cómo han visto, si han visto sobre todo una transformación en el rol de los hombres en todo este proceso de reincorporación, o cómo todavía hoy en día abordan el tema de los hombres, ¿no? Sea de la manera como sea que lo aborden, o sea, en eso no hay como ningún juicio en el respecto. Y de paso eso nos lleva también a la pregunta posterior es, bueno, y entonces, ¿cómo se involucran más los hombres, tanto los que son firmantes como los firmantes en general, ¿no? Eso es algo de la sociedad. Bueno, no sé si vamos primero seguimos con Sandra y volvemos a Angélica. Pues yo creo que en general la vida militar es muy machista, ¿no? Pero nosotros tenemos una particularidad y es que en ese compartir de roles de cocinar hombres y mujeres, de lavar ropa hombres y mujeres, de no tener como relaciones de pareja como con esas condiciones que da la sociedad en la civilidad o el patriarcado en general, pues yo creo que hubo algunas cosas que se removieron dentro de nuestras prácticas. Ahora bien, con la firma del acuerdo de paz y en todo el marco de la reincorporación, creo que no combinamos actividades, o sea, tú vas a las zonas veredales y las mujeres y los hombres están recogiendo frijol, lo están en los trabajos. Lo que sí podemos decir es que quizás en las mujeres hay más multitarea en lo que es los procesos organizativos. Si hay un hombre líder, se dedica a su liderazgo y la compañera entonces asume el resto de la esfera. Bueno, yo estoy aquí como generalizando, pueden haber casos en donde, pueden ser casos, ¿no? Pero si es una mujer líder, entonces es líder y asume también lo que le corresponde dentro de la esfera privada. Eso creo que yo lo he visto, ¿no? O sea, la mayoría de mujeres líderes sobrecargadas de cosas. Pero también hay que decir que esa crianza comunitaria y colectiva uno la ve en las zonas cuando uno ve que los niños están juntos, que los vecinos cuidan, o sea, entre
esos hombres que uno veía cargando las ametralladoras en la guerra, pues ahora uno los ve cuidando, o sea, cargando, siendo responsables, atendiendo. Yo diría que hay unas familias, es que no me acuerdo cómo es la palabra, no son las familias heteronormadas, sino a veces son, no sé, hay varias mujeres que tienen sus hijos solas y entonces entre ellas hay como una red de apoyo y la mayoría de hombres asumiendo su paternidad, no todos, no vamos a decir aquí que el 100%, porque quizás también hay conchudos como los hay en la sociedad patriarcal y hombres irresponsables que no pagan su cuota alimentaria ni ven los niños y bueno, ese tipo de cosas, pero la mayoría están ahí al frente también de la crianza de sus hijos, orgullosos también de su experiencia. Yo creo que eso es algo que también va a marcar esta generación y es decir, vea, mis papás fueron guerrilleros y ahora están aquí, están trabajando y están estudiando y no avergonzarse de eso, ¿no? Yo creo que es parte, no es un adoctrinamiento, por supuesto que no, pero es también el reconocimiento de lo que fuimos y de esa decisión de vida. Entonces, Ujú. los hombres están en eso, hay un espacio de empleabilidad que es el más importante en la reincorporación, diría yo, eso es una concepción que tengo yo y es el tema de los escoltas. Muchas de las personas que salimos de filas eh, o que salieron de fila están siendo escoltas. Entonces ahí también se configuran otras prácticas porque son los hombres pues en un rol que es muy demandante porque ser escolta es de mucho tiempo, hombres y mujeres, pero muchas veces ve uno a las mujeres, sobre todo en las zonas urbanas, muy pensativas de a quién le van a dejar a sus hijos. Entonces necesito una niñera que sea de confianza, que sea, porque ya sabemos todos los peligros a los que están expuestos los niños y las niñas. Entonces, siempre uno a las mujeres angustiadas. Yo nunca he visto un padre angustiado, las mujeres siempre resolviendo. Bueno, si no está mi mamá, estará mi abuelita o mi tía o alguna persona va a venir a cuidarme los niños, pero siempre las mujeres resolviendo. Es lo que he visto yo en Ujú. Bogotá, ¿no? Los Sí. compañeras en ese. Bueno, aquí como algunos matices, ¿no? No todo es a blanco y negro, también creo que hay una práctica interesante comunitaria, reitero, pero son como algunas de las cosas que hemos logrado como ver. Ujú. Gracias. Bueno, yo creo que la experiencia ha sido disruptiva y ha sido disruptiva en los territorios porque, digamos, cuando llegan las mujeres a proponer el cuidado como, o sea, la sostenibilidad de la vida como un centro para trabajar en el territorio, cuando quizás muchas mujeres ni siquiera se lo estaban pensando como algo relevante o ni siquiera eran conscientes de que eso se llama así, sino que nos toca por el simple hecho de feminizar todo lo que tiene que ver con el tema del cuidado, con el tema de ser esposa, de acompañar, de tener hijos. El trabajo reproductivo siempre asociado a ese buen ser mujer en el hogar, ¿no? Entonces, digamos, la apuesta ha sido en generar escuela también. Entonces, al generar escuela en los territorios, eso ha permitido que hayamos avanzado en, no vamos a decir sí a que ha sido al 100% una experiencia exitosa que tenemos acá, pues ya derrocamos el patriarcado. No, no ha pasado todavía, pero sí creo que el reconocimiento ha sido uno de los grandes avances en lo que es el cuidado. Y en ese proceso los hombres han sido fundamentales, porque si bien en la redistribución de las cargas hay un papel importante del Estado, un papel importante de la familia, porque pues tiene que salir de familiarizarse el cuidado y que sea también parte del escenario público, del escenario comunal, los mercados también han sido pues relevantes. Han participado en escuelas de nuevas masculinidades. También yo creo que la sensibilidad en el ejercicio de tener un hijo también nos lleva a una confrontación de tanto de nuestra historia de vida y la necesidad de que no se vuelva a repetir y que no se repita pues en nuestros hijos. Y hay el cuidado y la apuesta por esa protección de lo que es mi hijo, mi familia, pues también ha sido fundamental en este proceso y ha sido un proceso que se ha construido a partir de eso, de ese desaprender, ¿no? De lo
que es ser hombre. Entonces también ha llevado a que los hombres también despierten otras sensibilidades frente a lo que es construir familia, frente a lo que es cuidar y tener y proteger una vida pequeña, ¿no? Esa vida que también es la apuesta por un futuro distinto. En ese escenario, creo que ha sido un rol clave generar estas apuestas y estos procesos de transformación cultural y de educación y pedagogía en los territorios. Cuando fue mi primer acercamiento a uno de los territorios, que este fue en San José de León, y yo veía, por ejemplo, mujeres mayores de 50 años con sus esposos de toda la vida, donde los esposos participan en escuelas de nuevas masculinidades y las mujeres están hablando sobre lo que significa que también el hombre ayude en la casa, pero no que ya derroquemos el concepto de ayudar, sino que participe o que también se haga cargo de las labores del hogar, pues eso nos está diciendo algo dentro del territorio, porque pues nos está hablando de que no es tarde para generar estas transformaciones que nos interesa a todos y que es importante cuestionarlas también. Entonces, no podemos decir que si se mantienen o no todavía, que si se sostienen al 100%, pero creo que sí ha llevado a incomodar, a cuestionar, a reflexionar y a proponer nuevas alternativas para que esto pueda alivianarse y redistribuirse de una manera más equitativa entre hombres y mujeres. Y ahora, yéndonos como con la otra cara, ¿cómo ven el proceso de independencia económica, de emprendimiento, de empoderamiento económico, social, político de las mujeres después de este proceso? Bueno, yo creo que es uno de los retos, ¿no? El tema de la autonomía económica, porque la mayoría de mujeres salieron con algún saber o con muchos saberes, pero fíjate que de la vida en la guerrilla salieron odontólogas, bacteriólogas, enfermeras, hablando de las mujeres, ¿no? Porque en general pues el conocimiento era para todo el mundo integral, pero en las especialidades, sobre todo en temas de salud, quizás por lo que nos han como inculcado históricamente, pues el tema del cuidado presente, muchas mujeres eran enfermeras. Entonces salieron también mujeres con formación en temas de educación, en comunicaciones, de todo. Pero como los proyectos productivos han tenido un vacío, tuvieron un vacío de sostenibilidad, o sea, por eso a este punto se están reformulando, ya cuando no hay recursos de cooperación internacional, pero bueno, hay como un tema también de autogestión. Siento que las mujeres han sido más organizadas en sus apuestas. Sin embargo, es difícil la sostenibilidad. Entonces voy a poner un ejemplo. Es feo hablar de sí mismo, pero el ejemplo, nosotras nos reunimos un grupito de mujeres aquí en Bogotá reincorporadas, recién llegadas, y nos dieron un capital el PNUD y montamos como una iniciativa de cafetería con los cafés que llegaban de las zonas. Y eso no dio resultado porque nos tocaba pagar arriendo, porque nos tocaba pagar una persona. Entonces empezamos fue a desfalcarnos y nos quedaron un montón de cosas que a la final tocó vender y ahorrar y guardar, pero el proyecto fue insostenible. Entonces creo que así pasa con muchos de los emprendimientos. En la zona se mantienen algunas mujeres, pero es dándole, no sé, por allá en el valle con las camisetas, son las Manuelitas Valle haciendo camisetas y poniendo y cargue. Por allá en Santander están unas compañeras que producen chocolate, entonces también con su maletica de chocolate vendiendo chocolate, cacao. Están por ahí unas mujeres en el Huila produciendo achiras y también en los eventos cargue con sus achiras. Ahora mismo la semana pasada me enteré las compañeras de Chocó haciendo biche de la reconciliación, hermoso, haciendo artesanías. O sea, hay una cantidad de emprendimientos que no va a dar para que vivan todas las asociadas, pero bueno, creo que es también un esfuerzo pues por ganarse unos recursitos extras y bueno, creo que habría que insistirle a la institucionalidad por apoyar y acompañar estas iniciativas. Nosotros desde la coordinadora intentamos visibilizar, intentamos como, pero realmente si es competencia, pues no sé si el Ministerio de la Igualdad o en este caso de quién,
eh, que podamos impulsar que todos esos productos tengan una cadena de comercio efectiva y que pues porque imagínate, las que producen biche en el Chocó, lograr sacar el biche desde allá, entonces pagar un envío, eso es un recurso. Pero si nosotros tenemos unas garantías de transporte, mecanismo de comercio, pues seguramente eso podría tener resultados, ¿no? Ujú. Pues vamos con la última pregunta, bajando ya con esas experiencias que nos han contado y me gustaría preguntarles, yo creo que uno de los retos que hemos identificado en todo el acompañamiento, pues el trabajo que se hace desde el instituto y que también desarrollan ustedes con el acompañamiento que realizan a las familias en proceso de reincorporación, está relacionado con parte como de este proceso de crianza comunitaria, pero sobre todo como esa resignificación de la historia. Es decir, me gustaría como de pronto si pudiéramos aquí como echar globos, como dicen coloquialmente, de generar como una reflexión, por ejemplo, digamos, no solo primera infancia, sino pensémoslo, yo sé que, digamos, de los primeros hijos que tú mencionabas del baby boom, pues ya ahorita deben ser niñas y niños que tienen más o menos 8 o 9 años, ponle la misma edad del acuerdo, ¿no? Y cómo ha sido ese proceso y cómo puede ser ese proceso también para contarles a ellos lo que fue esa historia anterior. Sí, por ejemplo, el origen, ¿no? De su nacimiento, el pasado de sus padres, de sus madres, de sus cuidadores. Cómo poder contar estas historias, cómo podemos, por ejemplo, nosotros desde nuestra misionalidad del ICF aprender a también de, por ejemplo, cuando no, como el talento humano, ¿no? Que llamamos las profes, las compañeras psicopedagogas, entre otras, cómo pueden como acompañar ese proceso a orientar mejor a estas familias que están también en los espacios o fuera de los espacios de reincorporación para que puedan generar como esas reflexiones con sus hijos, porque identificamos que muchas veces hay mucho temor como de contarlo, sí, y hay como muchas reservas, muchas sensibilidades muy profundas alrededor como de esto, entonces no sé qué ustedes cómo ven ese proceso. Quien quiera, cualquiera de las dos, quien se anime primero. Pues yo voy a hablar más desde la experiencia, como lo que he visto, ¿no? Por Desde la favor. práctica. Sí, por favor. Yo creo que la mayoría de niños y niñas de La Paz tienen una característica y es que son embarazos súper deseados. O sea, no me voy a poner aquí a hablar mucho de todo lo que se ha dicho, que allá, que nos obligaban, que nos sacaban, que los abortos, pero La Paz, pues es una posibilidad, es una oportunidad también para pensarse en nuevas formas de crianza y para tener esos hijos e hijas que de pronto por las situaciones de la guerra no se podía. Entonces son hijos que nacen en unos hogares supremamente amorosos. O sea, a veces yo pienso que son hasta demasiado mimados, lo digo con todo el cariño que muchas de esas familias son de hombres y mujeres ya de más de 40 años que pensaban que no iban a tener hijos y llegaron los bebés, ya hay hasta 2 o 3 por familia, por ahí en Chocó ya hay como 500, si no me falla la memoria. Entonces, eso da una característica, digamos, dentro de esa crianza. Y segundo, pues también el discurso, la forma como se le explica a los niños. No vamos a llegar aquí a hablarles de como desde la apología o desde, como se diría, desde el adoctrinamiento, repito, pero sí es del reconocimiento humano de unas capacidades y valores que tenían algunas personas a quienes nosotros admiramos. Voy a poner aquí un ejemplo que puede ser muy polémico, pues, pero hablar de Manuel Marulanda. No decir Manuel Marulanda fue un hombre que era un campesino y que quería la justicia social para el país. Y no con eso estoy yo haciéndole apología que se vaya para la guerrilla y tome las armas, sino que estoy reconociendo una figura histórica a nivel internacional, un rebelde, un insurgente. Y yo creo que también el reconocimiento incluso de muchas personas pues que se quedaron en el camino. Yo recuerdo ya para poner un ejemplo concreto, hace unos 7 años teníamos un proceso que se llamaba Comuneritos y Comuneritas. Y queríamos hablar de una compañera que era guerrillera y murió en el Sumapaz. Y nos inventamos como un cuentico actuado hablando de los frailejones y de la compañera. Y era más para rendirle homenaje a ella, que a propósito era profesora, Teneo Jardín, fue educadora infantil y ingresó a la guerrilla. Y entonces, como para hablar de ella,
utilizamos un lenguaje diferente, pero es sobre todo para que los niños como que tengan dentro de sus imaginarios otras formas de vivir también, o sea, se puedan sentir orgullosos. Yo cerraría con decir que la historia ha marcado a los hijos de grandes líderes de la revolución, del mismo, creo que del mismo Marx, o bueno, de bastantes líderes, incluso de la Unión Patriótica y demás, que no han estado vinculados a procesos sociales o políticos, porque muchas veces se sienten desplazados. Pero yo creo que para el caso de las FARC debería ser, va a ser un proceso diferente. No sé si estamos creando una generación revolucionaria, pero sí por lo menos una generación con una conciencia crítica. Entonces creo que también nuestras propias relaciones interpersonales, nuestros principios, nuestras prácticas son una manera también de reconocer una historia digna y hacer una memoria distinta. Pues bueno, ya también estamos quienes no hemos podido tener una maternidad porque ya seguramente condiciones biológicas, pero le queremos apostarle, por ejemplo, a la adopción. Entonces, no sabemos si van a haber condiciones institucionales para que esto se pueda dar, porque no es fácil decir voy a adoptar siendo, bueno, es guerrillera, pero sí creemos que pueden haber otros nuevos momentos para esta sociedad, ¿no? Para darnos, si tenemos un presidente es guerrillero, ¿por qué no vamos a poder tener unas familias como que también tengan una trayectoria y que le estén apostando a la paz? Y creo que esa ha sido la experiencia en lo urbano y en lo rural, de cuidado para los niños y de crianzas pues sanas, Ujú. diría eso. Gracias, tremendo. Angélica, por favor. Bueno, al reconocer al sujeto que está en el proceso de reincorporación, pues son sujetos políticos. Al ser sujetos políticos, también están preocupados por ese ejercicio de memoria. Aquí hay un reconocimiento de la trayectoria de vida y eso es una parte fundamental en mantener la memoria viva en todo lo que se va construyendo alrededor de la familia. Y al tener también esas preocupaciones, hay una apuesta también que tiene que ver en cómo la memoria también se convierte en un recurso pedagógico, por ejemplo, en este caso para la primera infancia, ¿cierto? Y nosotros tenemos una apuesta aquí, se las presento, esta apuesta que es el modelo pedagógico LUPAS. Este es un modelo pedagógico que se llama Lugares para Soñar, Lugares para la Paz. Este modelo pedagógico se basa pues, en la ética del cuidado, pero también la memoria es una parte fundamental. Y hablaba Isa de unos conceptos claves. Hay unos conceptos importantísimos dentro de este quehacer y ser revolucionario. Y tienen, por ejemplo, que ver con la seguridad alimentaria, por ejemplo. Tiene que ver con la concepción y la claridad de que somos sujetos de derecho y que eso está marcado, la trayectoria de vida de los niños y las niñas. El cuidarnos unos de los otros, ¿cierto? El cuidarnos unos a otros. También la sororidad, la solidaridad como un principio también de construcción de paz y de vida en comunidad. Las economías también se abordan dentro de estos procesos pedagógicos. Este modelo pedagógico, hacer un modelo pedagógico flexible, hacer un modelo pedagógico y político, es un modelo que también pues prioriza al niño como un sujeto transformador de realidad. Y esa transformación de realidad pues también la lleva a una relación directa con su territorio, a una relación distinta con el adulto, porque no está basado en un adultocentrismo este proceso, sino también en un proceso en donde los niños tienen voz para construir, para crear y para imaginar pues un mundo diferente. Ellos también le apuestan pues a ese país distinto. Entonces, pues hasta allí. Ujú. Gracias. Pues ya para cerrar, no sé si quieran que compartamos algunos datos, algunas cifras importantes. Me parece que teníamos unas cifras por ahí importantes que ustedes tenían alrededor como de la experiencia de las mujeres. Si las tienen ahí a la manito, las compartimos de una vez para que de paso las personas que nos están viendo tengan como ese panorama de lo que viene ocurriendo con el proceso de reincorporación. Eh, entonces, pues yo tengo acá de hecho uno, lo puedo como introducir entre tanto, y es que según las cifras
de ONU, la misión de verificación de ONU en Colombia para el año 2024, el total de personas que ingresaron al proceso de reincorporación fueron cerca de 13.829. Así a vuelo de pájaro, 13.000 personas. No sé si quieran compartir ustedes alguna de las cifras para contextualizar también a las personas que nos están viendo. Pues siempre se habló del 40%, entiendo que de personas que estábamos en filas, que éramos como 11.000, porque hubo una suma de personas que estaban como milicias. Pero lo que siempre nosotros escuchamos, según la estadística interna y en ese primer censo que hizo la Universidad Nacional, es que éramos el 40% las mujeres. Y eso se veía, o sea, en la práctica uno veía campamentos llenos de mujeres. Yo estuve siempre en el bloque oriental y fue lo que pude ver. Lo que sé es que a este punto hay 4.000, según datos del CNR, 4.921 familias, 24 ETCRs y 95 NAR. Entonces es un número grande, ¿no? Ya hay parejas incluso pues que ya no están juntas, salieron juntas, ya no están, hay otras que se han casado, hay otras que tienen ya 2 o 3 hijos, hay personas que tienen, pues que han decidido tener, como decía, mujeres que han decidido tener sus hijos solas. Tenemos también un porcentaje que no lo conozco de personas con identidades sexuales diversas. Hay de todo en la reincorporación, o sea, somos muy diversos. En esa propuesta que estaba mencionando Angie, que no se sale un poco del tema de las cifras, pero quiero resaltar un enfoque que es lo intercultural, porque nosotros fuimos unas FARC muy diversas, estamos en todo el país, como estamos ahora con todas estas NAR y ETCR, entonces también fuimos una fotografía de lo que es este país, afrodescendientes, indígenas, urbanos, paisas, en todos lados estuvimos, hasta en el Amazonas. Entonces creo que eso seguimos siendo, pues una cantidad de personas en distintos lugares y apuestas productivas y sociales, pero ahí estamos. Y las mujeres de la misma manera, pues en distintos escenarios. Genial, gracias. No sé si con eso entonces ya cerramos. Si quieren compartir algún dato o comentario final antes de que entonces sigamos con otras las siguientes secciones del programa. Lo cerramos ya. No, pues la invitación es a que hagan parte pues de este sueño, porque pues construir paz es un sueño, ¿cierto? Y clave es que transformemos el uso del lenguaje guerrerista, lo transformemos a un discurso de paz, a un lenguaje incluyente, a un lenguaje diverso, a un lenguaje que reconoce, como lo decía Isa, la interculturalidad como ese centro de lo que somos. Y bueno, la invitación es sí a trabajar de manera articulada, a seguirle apostando al proceso de reincorporación, y a que sigamos eso, construyendo paz. Gracias. No, a ti muchas gracias. Entonces, pues yo creo que con esto, entonces, estas últimas palabras, damos por cierre nuestra sección Cambiando el Lente y vamos a ver qué más nos trae nuestra siguiente sección en este programa, Filigranas de Diversidad. Bueno, aquí seguimos en este último segmento de nuestro programa. Un saludo a Juan Daniel de la Regional Cundinamarca que nos saludó hace un rato. Muchas gracias por ese saludo. Para finalizar, creo que en nuestro programa queremos compartir parte del trabajo que también venimos desarrollando desde la Dirección de Primera Infancia. Yo creo que es importante mostrar, yo creo que a veces no dimensionamos la presencia digamos, territorialmente, cómo se encuentra este trabajo que venimos acompañando en el marco de los espacios de reincorporación. En este momento en pantalla estamos viendo la ubicación de los diferentes espacios de reincorporación que conocemos, en los que tenemos espacios de cuidado de primera infancia. Y hemos venido realizando un acompañamiento desde hace varios años, y en particular por los últimos años, desde el componente pedagógico, para que esos proyectos pedagógicos que se desarrollan en esas unidades de atención sean contextualizados ya sea en el tema de la reincorporación
que se ha incorporado dentro de esas experiencias pedagógicas que tienen las niñas y los niños, o incluso también cuando tenemos población que es mixta, es decir, entre población que no es firmante y firmante, entonces lo que hacemos es tratar de orientar a que la construcción de esos proyectos pedagógicos se den en el marco de la reconciliación y la no estigmatización, y de esa manera, pues que esas experiencias pedagógicas vayan para allá. Después de lo que nos contaron como en esa intimidad de estas personas que han pasado a lo largo del programa, podemos decir que con este ejercicio lo que estamos tratando es de humanizar todo este proceso que venimos acompañando, que se viene dando, y creo que eso es algo clave también para nosotros, digamos, como funcionarios o como contratistas del ICBF, y como decían anteriormente nuestras invitadas, muchas veces desde el lenguaje, como que reproducimos muchos de esos estigmas. Les pongo un ejemplo muy común y es que hemos escuchado, por ejemplo, como en a veces las mismas, algunas profes, no digo todas, algunos casos muy particulares, como a manera de chiste o de cariño, pero le llamaban a un niño, por ejemplo, que sabían que era hijo de firmantes, le decían, ay, ahí viene el guerrillerito, y lo trataban de esta manera. Entonces, desde ahí se generaba desde ahí se generan esos mismos estigmas, a veces del mismo lenguaje, como nos dicen, ¿no? Cuando nosotros mismos nos referimos a ellos como todavía como las FARC, como excombatientes, todos esos conceptos tienen ese tinte de alguna manera, llamémosle guerrerista, como nos indicaban en nuestras entrevistadas. Y tenemos también, entonces, en nuestra última sección, que es, en penúltima sección, ¿cómo lo vivimos? Queremos compartir hace un rato, pues dos compañeros de nuestra dirección de primera infancia que han venido acompañando también este proceso de los espacios de reincorporación. Tuvimos la oportunidad de hacerles una pregunta acerca de ellos también, cómo han vivido este proceso. Sí, porque como les decíamos al inicio, muchas veces existen esos temores, esos miedos a visitar esos espacios, pero a veces como ya con disposición logramos tener unos acercamientos muy interesantes. Entonces tenemos acá dos experiencias particulares, muy corto, de unos compañeros que Hola, muy buenas tardes. Contaron la historia. Hoy en nuestra sección ¿Cómo lo vivimos? De nuestro programa Filigranas de Diversidad, del día 13 de mayo, en el que estamos hablando sobre el tema de paz y reconciliación, tenemos dos invitados muy especiales que nos acompañan de la sede general. Entonces les voy a dar la palabra para que cada uno se presente. Por favor. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leo. Mucho gusto. Mi nombre es Alberto Flores. Hago parte del equipo de la Subdirección de Gestión Técnica para la Atención en la Primera Infancia y soy el enlace técnico de la Regional de La Guajira. Hola, buenas tardes. Yo soy Natalie Godoy, también compañera de Alberto acá de la Subdirección de Gestión Técnica. Me siento muy agradecida de estar en este espacio, Leo. Muchas gracias. Es un tema que me moviliza y que agradezco mucho estar aquí para compartir. Bueno, en esta sección, digamos, y la razón por las cuales los invitamos es porque Alberto y Nata han tenido la oportunidad también de acompañar de distintos procesos con familias firmantes y tuvieron la oportunidad, de hecho, de estar hace relativamente poco cada uno en diferentes espacios de reincorporación. Entonces, para poder como socializar esas experiencias, justamente quiero preguntarle a cada uno, ¿cómo fue esa experiencia de visitar un espacio de reincorporación? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué vieron? ¿Cómo lo vivieron? Entonces, si quieren, iniciamos con Nata y pasamos a Alberto. Listo. Bueno, yo creo que para mí algo muy importante, primero fue haber visitado estos AETCRs que son del departamento del Caquetá. El Caquetá es mi hogar, soy caqueteña, entonces eso me hizo también tener como el corazón de par en par para poder observar también con mucha sensibilidad y con mucha reflexión lo que pasaba en esos espacios. También hacía poco habíamos tenido una situación en San Vicente del Caguán en donde las familias firmantes habían tenido que desplazarse desde Miravalle hasta Doncello. Entonces también era como esa necesidad de poder acompañar ese espacio y darnos cuenta desde aquí, desde el ICF, pero también como sociedad, qué era lo que estaba sucediendo y qué estaba pasando con los niños y las niñas y sus familias en ese momento, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia muy enriquecedora de
como de darme cuenta de relatos que fueron difíciles para mí procesar, relatos que ponen a los niños también como agentes como de participación, ¿no? De que ellos sí tienen cosas que hablar, de que ellos sí sienten, que muchas veces yo he escuchado en algunas familias o en lugares que voy, que es como que toman decisiones sin siquiera consultarle a los niños y niñas. Y entonces también fue como recordar que ellos y ellas tienen una voz, sienten como cualquier otro adulto, pero sobre todo que ellos también cuentan con unas necesidades y nosotros como adultos, como cuidadores entre sus pares, pues podemos acompañar, digamos que esos tránsitos, porque además estaban pasando por esta situación súper compleja de desplazamiento y pues de todo su proceso en el desarrollo. Entonces, para mí la experiencia fue enriquecedora desde todos los puntos, desde el dolor también, desde la alegría, desde la sensibilidad, desde el poder habitar ese territorio, del darme cuenta de las dinámicas. Y eso. ¿Cómo lo viviste tú, Alberto? ¿Dónde estuviste? ¿Cómo fue tu experiencia? Estuve en este territorio se denomina Pondores, es como una vereda, y es en Fonseca, en La Guajira. Y allá tuve la oportunidad de acompañar a esta comunidad que estaba muy bien organizada, muy chévere. Para mí fue una experiencia muy bonita porque pues cuando uno escucha hablar de las familias que hacen parte de estos procesos hay también mucho estigma porque son personas que vienen de la guerra, entonces sienten como cierta prevención, como hay ciertas narrativas que son como muy negativas en torno a la reincorporación. Pero cuando yo llego aquí encuentro unas familias amorosas, cuidadoras, veo un entorno bien organizado, veo que hay una preocupación porque los niños y las niñas, digamos, sean como esa semilla de un cambio en temas de reconciliación, de paz. Veo muy empoderada a la comunidad. Por ejemplo, nuestros agentes educativos allá, nuestra líder, la sabedora que estaban allí, estaban muy comprometidos con el tema y venían adelantando cosas muy bonitas con las niñas y los niños. Por ejemplo, habían trabajado todo un tema de huertas con ellos, lo más de chévere, en donde mostraban a los niños y las niñas cómo eran los cultivos y era, digamos, una metáfora de cómo sembrar la paz también, ¿sí? Y también había otra cosa muy bonita que era explorar los talentos de las niñas y los niños. Y entonces, por ejemplo, a mí estaban todos emocionados por la visita y me compartieron videos de los niños cantando vallenato, haciendo como sus coreografías, ellos así con sus agentes educativos ahí en el espacio que habían adecuado para las niñas y los niños, que pues con todas las dificultades y con todas las, digamos, necesidades que podamos tener, era un ambiente amoroso, caluroso, limpio y adecuado para la atención. Entonces yo sentí que se está viviendo un proceso que está marcando un antes y un después para estas familias y sentí, digamos, en sus narrativas la necesidad de compartir y, digamos, relacionarse con sus hijos de otra manera, de una manera distinta, desde un lugar diferente y soñando un futuro mejor para sus familias. Por ejemplo, allá el territorio se llama Los Pondores, pero ellos quisieron poner su atención a su UCA, le pusieron el nombre de Nueva Colombia, porque es lo que quieren dar, una nueva Colombia para todos y todas. Ya que nos estás contando esa historia, ¿qué sientes que fue particular como en esa observación de esta experiencia de cuidado a la primera infancia en este territorio en el que estuviste? ¿Sientes que hubo algo particular que de pronto no se ve generalmente en otras unidades de atención o en otros territorios? Sí, creo que bueno, digamos, la comunidad está compuesta por personas que hacen parte de estas familias que vienen de diferentes regiones. Entonces también hay mucha diversidad. Entonces, los encuentros educativos plantean, porque tenemos mucha influencia de comunidades indígenas, no solo de La Guajira, sino también de otras regiones, ¿sí? También comunidades campesinas y comunidades afro. Entonces, también, digamos, lo que estaban desarrollando mucho desde lo pedagógico también es cómo explorar y cómo dinamizar todo ese encuentro de culturas. Entonces, me parece muy bonito porque parte de hacer un proceso de paz viable y un proceso de paz duradero es reconocer que todos somos diferentes, que hacemos parte de distintas culturas y que todo eso que vamos construyendo colectivamente, lejos de diferenciarnos, nos unen desde nuestras singularidades, desde nuestras apuestas. Entonces yo creo que eso lo supieron entender y lo están adelantando como algo positivo en toda su atención a la primera infancia. ¿Y qué piensas tú, Nata, en la oportunidad que tuviste de ir a los espacios en Caquetá? ¿Viste algo particular que dijera esto de pronto es distinto a cómo ocurre
en otros lugares, en otras atenciones? Yo creo que me llega la palabra convicción. Y yo en las familias y en las personas que habitaban esos espacios de reincorporación veía su total convicción por esas semillas de esperanza que son sus hijos e hijas y eso que ellos están construyendo como firmantes. Entonces había como un relacionamiento entre todos y todas, como si fuera una red en donde priorizaran también el cuidado de esos niños y niñas, pero además como cómo poder contarle a ellos y a ellas esas vivencias que fueron tan importantes en su historia pasada, ¿no? Cómo poder construir también ellos paz desde el contar, desde el hablar, el comunicar, el no dejarlo guardado, sino también sostener una memoria con los niños y niñas, porque yo sentía que para ellos, digamos que el cuidado de sus infancias es una apuesta en los AETCRs que visité. Yo creo que me quedan esas dos palabras en los espacios que estuve, que son como semillas de esperanza y convicción a la paz. Y no vamos a volver un paso atrás, vamos solo a ir hacia adelante porque tenemos un propósito y una convicción y lo vamos a hacer con nuestros niños y niñas. Bueno, muchas gracias a ambos por compartirnos esta experiencia. Yo creo que las personas que se encuentran conectadas en este momento creo que siempre han tenido como también esa inquietud de qué es lo que ocurre a veces en esos territorios y a veces podemos conocerlos es a través de la mirada de otras personas, como en este caso lo hacemos por medio de su experiencia. Muchas gracias por pasar este ratico acá por el programa de Filigranas de Diversidad del día de hoy. Ahora vamos a seguir con otra de nuestras secciones, pero entre tanto pues les damos de nuevo las gracias y nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, finalmente, el último fragmento de nuestro programa es un recomendado muy especial que queremos hacerles y es un recomendado de un libro que nos lo va a presentar una compañera que se encuentra en este momento también acá acompañándonos en este viaje por Tumaco. Yo creo que es más fácil como que ella nos haga como esta presentación de este libro y ya les comparto cuál es exactamente el enlace donde lo pueden conseguir. Es un material pedagógico muy interesante relacionado con historias de paz. Hola, el recomendado de hoy es Los niños y las niñas piensan la paz, una recopilación de voces, conceptos, ideas de lo que muchos niños y niñas del país piensan sobre la paz. Este libro se ha recogido en el marco de un ejercicio participativo que se ha hecho con el Banco de la República y su red de bibliotecas que ha puesto espacios donde los niños y las niñas conversan con sus familias acerca de lo que piensan sobre la paz. Esto ha sido acompañado por el poeta colombiano Javier Naranjo, quien se ha dedicado a través de su proyecto en Antioquia a escuchar a muchos niños y niñas de distintas edades de los territorios del país, con la intención de poder encontrar las diversas maneras de vivir la paz, de sentir la paz, de construir la paz y de pensar sobre la paz en el país. El libro lo podemos descargar de manera gratuita a través de las redes, lo pueden buscar como Los niños y las niñas piensan la paz del Banco de la República, y este libro que también se convierte en un dispositivo para suscitar, inspirar a que otros niños y niñas cuenten, hablen o expresen de distintas maneras y lenguajes lo que piensan o han construido y vivido sobre la paz. Hola, Con esto último, quería comentarles, entonces mostrarles cuál es ese enlace que nos habla la compañera Alejandra. Es este que se encuentra acá. Les voy a compartir el enlace por medio del chat para que ustedes tengan acceso a este bello libro que estaba revisándolo hace un rato. Aquí lo encuentran en italiano, así como en español. De hecho, lo tenía aquí descargado para que lo vieran. Y aquí se encuentran todos los relatos que nos habla la compañera acerca de esas visiones que tienen las niñas y los niños alrededor de la paz. Que a veces cuando hablamos de paz, ya para cerrar, en el caso de primera infancia, si bien un niño y una niña puede
hacer un proceso de abstracción acerca de lo que significa la paz en su mente. También a veces hacemos un ejercicio, es de como resignificación, es decir, hablar del tema de la paz, por ejemplo, alrededor de cómo se siente esta niña, este niño en la unidad de atención, si le gusta la profe, si está feliz con sus compañeritos, si está contento en esa unidad de atención. Eso es otra forma de vivir la paz cuando entramos como a trabajar este concepto desde el curso de vida de primera infancia, en donde las niñas y los niños, claro, están construyendo todavía como esas abstracciones, pero desde su comprensión, digamos, están como en sus necesidades más inmediatas, que es lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que sienten y lo que no sienten, digamos, como en lo más cercano a su vivir y a su experiencia. Sin embargo, yo creo que para otros ejercicios pedagógicos, este libro que nos recomienda nuestra compañera Alejandra, también del equipo de técnica, es un material muy bonito, muy bello, que puede darnos idea también de cómo los niños más grandes hacen esa reconfiguración en su mente alrededor del concepto de la paz. Ahí les compartimos el enlace. Y ya con esto, pues llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer pues a todas las personas que están aquí conectadas en este momento. Mil gracias por su espacio, gracias por la atención. Este material queda a disposición también de ustedes en línea y esperamos que nos sigamos viendo más adelante en otro programa de Filigranas de Diversidad. Entonces les agradezco mucho su atención, su espacio, que tengan una linda tarde. Hasta luego, muchas gracias. Un saludo de nuevo desde Tumaco y después tendrán más noticias de nuestra visita a nuestro espacio de reincorporación de este departamento. Muchas gracias y hasta luego.